La próxima ponencia la imparte Pedro Rey de la Universidad de Jaén. Él fue profesor mío de Ecología. Entonces me agrada mucho recibirlo aquí en el centro donde yo trabajo. Gracias. Bueno, pues gracias, buenas tardes. Agradecer también a Carlos Herrera, a Conchita, a Pedro por la invitación. Yo vengo a contar pues, los estudios que realizamos para el diseño de la restauración del incendio del Puerto de las Palomas. Como muchos de aquí sabréis, este fue un quemado que se produjo en el verano de 2001. Se quemó un monte emblemático para la Sierra de Cazorla, es el escaparate de entrada en la Sierra de Cazorla. Sucedió el incendio el 31 de julio del 2001, es el escaparate de entrada al Parque de la Sierra de Cazorla. El mirador del Puerto de las Palomas es el lugar donde todo el mundo se para. Esta es una panorámica de la zona antes de producirse el quemado, con lo que se denomina aquí el valle, con Arroyo Frío. El incendio se produjo simultáneamente en 2 puntos y a partir de ahí arrasó en menos de 24 horas prácticamente 840, 850 hectáreas. Esto hace suponer que el incendio fue provocado, y ahí tenéis una panorámica poco después de producirse el quemado. La zona quemada pues es una zona con una topografía con pendientes muy pronunciadas, con predominio de suelo poco profundo, con gran afloramiento rocoso, y la vegetación que había instalada era un antiguo pinar de repoblación, fundamentalmente de Pinus pinaster, que estaba establecido sobre un suelo de naturaleza evidentemente calcárea, y correspondía un bioclima mesomediterráneo seco, subhúmedo y supramediterráneo inferior. Aunque esa era la vegetación que estaba establecida, ya digo, un pinar de repoblación antiguo, según la cartografía más reciente de la época, de valle de cartografía de vegetación potencial, pues lo que correspondía a ese territorio era fundamentalmente un encinar de mesomediterráneo de faciación típica, con algunos enclaves en zonas más bajas, en la parte más occidental de una fase más termófila. Tenía inclusiones de quejigar aceral en las partes más bajas del lado oriental, dando a proximidades del río Guadalquivir, y en las zonas más elevadas de la zona quemada pues corresponderían pinares, Pinus laricio fundamentalmente, y sabinares. Sin embargo, como digo, la vegetación era bien distinta a la vegetación que había establecida antes del quemado. Las cotas iban desde los 800 metros aproximadamente a la altura del Guadalquivir a 1300 metros, y daba lugar pues, a esa variación. A nosotros, a mi grupo de investigación, nos encargan pues, el seguimiento de las tareas de restauración, y nosotros convertimos esa idea de ese seguimiento en un proyecto de restauración con el objetivo de, a lo largo de 5 años, hacer una investigación que nos llevara al diseño de una restauración basada en dinámica de regeneración y dinámica del paisaje, algo bastante diferente a lo que se venía haciendo clásicamente, pero que sin embargo pues era acorde a lo que proponía la normativa del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, subsidiaria de la Directiva de Hábitats, etc. Nosotros vamos a guiarnos con 3 ideas ecológicas en los estudios que vamos a hacer, 3 ideas fundamentales, que son la idea de sucesión de vegetación, cómo la vegetación tras perturbaciones se recupera naturalmente, que puede tomar diferentes sendas según las características del territorio, ideas de balance de interacciones entre plantas, porque las plantas pueden competir entre sí en interacciones competitivas a lo largo de ese desarrollo, o pueden facilitarse una a otra en interacciones positivas, y ideas de heterogeneidad y paisaje. Queríamos incorporar heterogeneidad o tomar ventaja de la posible heterogeneidad que había de cómo se regeneraba el monte, para generar un sistema más resiliente ante futuras perturbaciones. 3 etapas serán las que llevemos a cabo a lo largo de estos estudios. Una primera etapa de diagnóstico del estado de recuperación de la vegetación a los pocos años de producirse el quemado, que se estaba estableciendo espontáneamente. Un diagnóstico de la dinámica sucesional más probable del territorio,
partiendo de la base de que en principio para las ideas de restauración lo mejor sería que se desencadenara un reemplazamiento ordenado de formas de crecimiento que conllevaría la sucesión secundaria. La parte de experimentación siguió a esa parte de diagnóstico en el que nos dedicamos a ensayar técnicas de restauración, bajo la idea de no solamente conseguir el mejor éxito de establecimiento posible de la planta reforestada, sino también de recuperar propiedades de comunidad. Y finalmente, pues con toda esa información la integramos para hacer una zonificación y diseño de la restauración, específicamente pues viendo cuál es, distribuyendo nuestras unidades de actuación acorde a las zonas apropiadas para cada especie, incorporando, como ya os digo, heterogeneidad espacial y dinámica del paisaje que fuera o tomando ventaja de cómo era el estado de regeneración natural cuando se ejecutara la restauración. Empiezo a comentar un poco en qué consistieron los estudios de diagnóstico, empezando por el diagnóstico del estado de recuperación de la vegetación. Lo que hicimos fue establecer una malla georreferenciada de parcelas de 100% metros, según coordenadas UTM, y en todas esas cuadrículas de 100%, pues nos dedicamos a hacer un esfuerzo exhaustivo de localización de todo lo que estaba digamos, estableciéndose espontáneamente que fuera vegetación leñosa, arbustiva o arbórea por rebrote vegetativo. Además, en cada una de esas cuadrículas, pues tomamos información sobre el medio físico, topografía, altitud, profundidad del suelo, porcentaje de afloramiento de roca, orientación predominante, o si existían barrancos, que son lugares donde más rápidamente se regenera espontáneamente la vegetación. Esa es la salida, nuestras cartografías de grano fino de esas variables físicas que serían fundamentales después para ver qué especies podían corresponder a cada una de esas cuadrículas. Pues según la intensidad del color, pues tomaría mayor o menor valor pues esa variable física. Además de esa información, de tomar la información sobre qué es lo que había en cada cuadrícula ya establecido, pues pudimos sacar una lista de especies objetivo que había en cada una de las cuadrículas, objetivo de la restauración, que serían especies o bien de matorral arborescente o especies arbóreas, de ese elenco de especies, ese cortejo florístico que estaba en esas comunidades potenciales descritas por Valle. Además, pues también las especies que podían ser arbustos pioneros, que eran arbustos sucesionalmente tempranos, especies que pudiera haber no nativas, etcétera, etcétera. Se trataba en este diagnóstico de comparar lo que se había establecido inmediatamente después del quemado con lo que debería corresponder a cada cuadrícula según las características físicas de esa cuadrícula. Para eso, lo que hicimos fue modelado de nicho de las especies, y para hacer el modelo de nicho que debería haber según las características físicas, fuimos a obtener información fuera del quemado, en una serie de trayectos que recorríamos con coche, que parábamos cada distancias regulares, y allí muestreábamos en cuadrículas también de 100%, tomando información física de las mismas características físicas del territorio que estábamos tomando en el quemado, y también localizando las especies que estaban en ese sitio de lo que iban a ser las especies objetivo. Esa información nos permitió sacar, por tanto, el modelo de qué características físicas permitían la presencia de cada una de las especies, y luego ese modelo lo trasladamos al quemado según las características físicas, dándonos pues, la cartografía del modelo predictivo de la presencia o ausencia de cada una de las especies. De forma que aquí lo que implican los píxeles o las cuadrículas en gris sería donde correspondería esa especie en esa zona quemada, con especies, pues, por ejemplo, como Pistacia terebinthus, Quercus rotundifolia, ampliamente distribuida, como Quercus faginia, distribuida en la zona, casi también por todo el quemado, si acaso faltando en las zonas más altas, pero otras especies que aparecerían solamente en enclaves muy restringidos, como ambos arces, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto nos permitió, ya teníamos un mapa de cuál era el listado de especies que había en cada cuadrícula que se había establecido espontáneamente, y lo podíamos contrastar
con el modelo predicho, de forma que el contraste entre los dos nos servía de diagnóstico de qué tan lejos estaba el número de especies que debería haber por cuadrícula de lo que debería corresponder realmente, ¿vale? Es decir, pudimos ver que, por ejemplo, había de promedio nada más establecido, nada más que el 50% de las especies, pero que además esto tenía un rango de variación tremendo con lugares donde no se había establecido todavía ninguna de esas especies. Además, comparando la composición de especies, pues podíamos sacar también la similaridad en la composición de especies, que son índices que los ecólogos llamamos de betadiversidad. Toda esa información lo que nos mostró en definitiva que teníamos una regeneración muy heterogénea, una regeneración espontánea muy heterogénea tras 3 años de haberse producido el quemado, y que estábamos muy lejos de la situación de vegetación, digamos, que nos habíamos propuesto recuperar. La segunda fase de ese diagnóstico fue una dirigida a tratar de predecir cuál sería la senda sucesional más probable en el territorio, bajo esa idea de que la sucesión secundaria, que implica el reemplazamiento ordenado de formas de crecimiento, desde una fase degradativa pionera a una fase de construcción en la que empiezan a predominar interacciones de facilitación que permite la instalación de las especies arbóreas en la fase madura, si es lo que corresponde según la característica física de esas. Estoy trabajando, ¿vale, Javier? El diagrama, esa información, digamos, esa idea se puede volcar a un diagrama sucesional. El reemplazamiento ordenado implica una direccionalidad clara, esta sería la direccionalidad de la sucesión secundaria, pero son posibles otras sendas de dinámica de vegetación en los territorios, como que, por ejemplo, se arreste, se colapse esa sucesión secundaria y el sistema entre en una autoperpetuación de la fase pionera en el largo plazo. En principio, contrario a los intereses de restauración. Lo que nosotros nos proponíamos con nuestro diagnóstico era ver en qué medida se podía producir ese fenómeno de autoperpetuación o se desencadenaría fácilmente una sucesión secundaria. Para averiguar ello, nos fuimos a un quemado que había ocurrido 20 años antes que el quemado del incendio del Puerto de las Palomas, en una zona relativamente próxima, que fue el quemado de la Torre del Vinagre. Este incendio, que fue reforestado con pinos, tuvo problemas de éxito, digamos, de la reforestación, y tenía, pues, zonas en diferentes estados de regeneración. Habían zonas que estaban en un estado de pioneras, aparentemente se había detenido la sucesión secundaria. Había zonas en los sitios con suelo, con poco suelo, zonas rocosas, donde lo que se había establecido era un pinar que había regenerado espontáneamente, y había zonas en los sitios con suelos más profundos donde aparentemente se había establecido un matorral arborescente a través de procesos de sucesión secundaria, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en esa zona fue dedicarnos a través de hacer esfuerzos de localización de reclutas al descubierto y bajo individuos de especies ya establecidas, que marcaran relaciones juveniles adultos que podrían interpretarse como interacciones de facilitación. Determinamos también la cobertura de las especies maduras que habían establecidas y nos fuimos fuera de ese quemado a zonas de vegetación natural relativamente bien conservada, colindante, para estimar las coberturas de la vegetación que debería ser la vegetación de referencia sobre la que nosotros buscábamos ver si se proyectaba la dinámica sucesional del territorio. De esa información, de esos muestreos de localización juveniles adultos y de esas coberturas, lo que obtenemos, o esa información, la volcamos a matrices, a lo que denominamos matrices de interacción. En estas matrices de interacción, las entradas de las columnas son las especies que están ya establecidas como adultos o que ofrecen una cierta cobertura, y las filas son las especies de juveniles. Por tanto, cada celda lo que representa, por ejemplo, esta celda de aquí, sería la frecuencia con la que encontramos juveniles de Quercus cocífera bajo esta especie de cistos, ¿vale? Y además, pues teníamos también en otra columna, pues cuántos juveniles de cada especie encontrábamos dentro, o sea, al descubierto. Además teníamos un vector de estado que determinaba la cobertura de cada especie en el estado adulto.
Esas matrices normalmente las podemos volcar a matrices de reemplazamiento de especies que son, bajo determinadas asunciones y determinados modelos, nos permiten proyectar la dinámica sucesional a lo largo del tiempo. De forma que esa dinámica pues, viene determinada por cuáles son las probabilidades de reemplazamiento. Aquí, ¿cuál sería este elemento? S1 trae la probabilidad de reemplazamiento de la especie 3, que ya está establecida, por los juveniles de la especie 1. La asunción es que los juveniles sustituirán a los adultos cuando finalmente los adultos mueran por cualquier circunstancia. Hay una serie, no voy a entrar en detalle de cómo se producen estos, cómo se proyectan estos modelos de reemplazamiento de especies. Como todos los modelos tienen una serie de asunciones que tienen que tener una lógica biológica, en este caso una lógica sucesional. Pero lo que permiten esas matrices, al final, es, para una unidad de tiempo dada, proyectar cómo va evolucionando o cómo va progresando cada una de las especies a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta es la encina, el lentisco, el pino, etcétera, y frente a otras especies que lo que tienden es a disminuir o incluso a desaparecer. Y encontrábamos que las zonas que estaban en estado de construcción, pues las especies que se proyectaban para tener una abundancia relativa bastante apreciable eran totalmente diferentes a lo que pasaba en las zonas que estaban en estado de pionera, donde lo que se proyectaban era pionera. Además, fijaros que aquí la asíntota de la curva indica ya una estabilización de la abundancia relativa de todas las especies, algo que se busca en estos modelos invariablemente, y pues se ve que en el estado de construcción y en el estado de pinar la estabilización era mucho más tardía que en el estado de pionera. De esta información la podemos resumir en unas condiciones de estasis que trato de mostraros aquí, donde en los puntos en blanco, las curvas en punto en blanco, los que nos informan es de la similitud con el vector estable, es decir, el ritmo al que se va a alcanzar la estabilización, y se ve que en el estado de pionera se alcanza mucho antes la estabilización que en el estado de construcción o en la zona que estaba, que denominábamos como regeneración natural de pinar. Y estas curvas lo que muestran es cómo se va acercando, el ritmo al que se va acercando al estado de referencia y la similitud que alcanza con el estado de referencia. Y lo que observamos es que en el estado de construcción apreciamos una notable similitud, casi un 60% con el estado de referencia, aquí lo mismo, pero en el estado de pioneras lo que estaba ocurriendo es que se iba alejando del estado de referencia de la comunidad, digamos, madura, de vegetación madura que correspondería al territorio. Resumiendo eso, con cifras más biológicas, digamos, en la fase de pionera, lo que teníamos es que se alcanzaba el estado estable, nuestra dinámica proyectaba el estado estable en menos de 2 décadas, que la similitud al estado de referencia, sin embargo, iba a ser muy baja, se alejaba de la comunidad madura que buscábamos en ese territorio, y que la frecuencia de interacciones de facilitación, es decir, la presencia de juveniles de las especies maduras bajo la planta pionera adulta establecida era realmente baja. En la fase de pinar, lo que caracterizaba es que el estado estable se iba a alcanzar bastante más tarde, varias décadas, varias veces más tarde, con una similitud al estado de referencia bastante elevada, del 60%, y una frecuencia de interacciones intermedia entre los 3 estados que examinábamos. Y el tiempo para alcanzar el estado estable en la fase de construcción era una década menor que aquí. El estado maduro de referencia era, digamos, la similitud a ese estado era del 62%, y la frecuencia de interacciones de facilitación era notablemente alta. Muchos juveniles de especies de la vegetación madura las localizábamos bajo la vegetación que ya había establecido. Las conclusiones de esta fase de diagnóstico pues fueron que la vegetación establecida espontáneamente distaba bastante de la vegetación nativa madura que corresponde al territorio en base a sus características físicas, y que además teníamos una situación de mucha heterogeneidad en ese avance de la regeneración espontánea de la que podíamos tomar ventaja para generar un mosaico de situaciones de diferente estado de regeneración. Una segunda conclusión es que existía una notable probabilidad de colapso de la sucesión secundaria y de autoperpetuación de la vegetación pionera, lo cual sería contrario a los intereses de restauración y claramente determinaba que había que actuar sobre ello. Y la tercera conclusión de este diagnóstico es que la facilitación desempeña un papel fundamental de la proyección a largo plazo
de la sucesión posincendio en el territorio y que las plantas y que las prácticas de reforestación asistida por nodriza, en las que entraré ahora a continuación, pueden acelerar o lanzar la sucesión secundaria en el territorio. La segunda parte de nuestros estudios iba dirigida a esos ensayos de experimentación de técnicas de reforestación. Ensayamos 3 técnicas de reforestación, una reforestación a cielo abierto sin protector, desbrozando todo lo demás y plantando con aullado manual, característico como se hace clásicamente en la reforestación tradicional. Frente a esa posibilidad, pues está la opuesta, que sería utilizar a las plantas que están establecidas como arbustos nodriza que ofrezcan una protección tanto frente a herbívoros como de mejora del microhábitat circundante, plantando bajo ella los árboles o arbustos de matorral arborescente que deseemos de la vegetación objetiva, aullando con barrón debajo de ella. Y una situación intermedia sería plantar a cielo abierto sin protector, o sea, con protector, quiero decir, para prevenir al menos la herbivoría por ungulado. Estas son algunas de esos pares que nosotros ensayábamos cuando utilizábamos la reforestación asistida por nodriza, con esas ideas de facilitación, como para estar plantando arce bajo pionera, pistacia bajo pionera o crataegus bajo planta pionera. Los resultados pues, no pudieron ser más contundentes. Obteníamos un éxito de plantado bajo nodriza de 2 a 9 veces superior al que obteníamos con la reforestación tradicional. Y esto variaba mucho entre años, los menores efectos se producían, tuvimos la suerte, digamos, de contar con años climáticamente muy variables, la suerte para el experimento, evidentemente, no para otras circunstancias, con un año de precipitación bajísima, un año intermedio y un año con precipitaciones algo superiores a las que corresponden a ese monte, aproximadamente de 750 a 800 milímetros. Aquí se ven esos efectos, los años digamos, que el año que fue muy estresante en términos de pluviometría, los efectos de facilitación fueron menores y de hecho algunas de las especies como Ligustrum vulgare, Pinus nigra, Quercus ilex o Quercus fagineal no se beneficiaban ese año de facilitación, pero sí lo hacían en otros años. Ese efecto nodriza fuimos capaces de descomponerlo entre lo que representaba la mejora del microambiente en términos de alivio del estrés climático y lo que representaba la protección frente a herbívoros, mostrándose que era principalmente debido a alivio del estrés por el estiaje de verano. De forma interesante, el efecto nodriza que se debe a la facilitación, pues básicamente representaría en gran medida el resultado que obtendríamos o la diferencia que obtendríamos con plantar al descubierto, pero enriqueciendo ese plantado al descubierto con otras metodologías de mejora que veremos a continuación. En cualquier caso, otra cosa que nosotros pretendíamos testar era ver si las reglas de acoplamiento que ocurren a lo largo de la sucesión secundaria, es decir, la sustitución de formas de crecimiento, la sustitución ordenada de formas de crecimiento, pues realmente se ratificaba con nuestros experimentos. Para eso testamos esa regla de acoplamiento sucesional plantando distintas formas de crecimiento de planta objetivo, matorral alto, árbol perennifolio y árbol caducifolio, bajo distintas formas de crecimiento de planta nodriza. Arbustos pioneros como arbustos no leguminosos y arbustos leguminosos, pero también bajo matorral alto, matorral arborescente, espinoso y no espinoso. Los resultados para los 2 años climáticamente más contrastados pues muestran que el éxito de establecimiento de distintas formas de crecimiento de planta bajo las nodrizas difiere dependiendo de la forma de crecimiento de nodriza, es decir, es dependiente. Este es el diagrama del tamaño de efecto de facilitación, este es el punto que marca la neutralidad, estos son los valores medios y los intervalos de confianza, todo lo que queda a la derecha de esa línea determina efectos de nodriza. El año de escasa precipitación había efectos de nodriza para el matorral alto arborescente, efectos positivos, y para el árbol caducifolio no los encontramos para los árboles perennifolios, pero en cualquier caso
los efectos más fuertes, los que predominaban, determinaban efectivamente una sustitución ordenada de formas de crecimiento. Es decir, el mayor éxito para establecer matorral alto sería plantarlo bajo pequeños arbustos, en este caso leguminosos ese año, o para los árboles caducifolios plantarlo bajo matorral alto, matorral arborescente. En años climáticamente mucho más benignos, con altas precipitaciones, pues se alivian, se atenúan en parte esa interdependencia de formas de crecimiento, pero sigue siendo la direccionalidad más clara de esos efectos la de la sucesión secundaria. Se pueden dar saltos y en este caso sí tenemos éxito en establecer perennifolios directamente bajo árboles perennifolios directamente bajo arbustos pioneros. Os comentaba antes que también ensayamos o pretendíamos ver si podíamos mejorar el éxito de establecimiento de las plantas en la reforestación tradicional, a cielo abierto y desbrozando todo lo que hay de por medio, bajo la asunción de que puede ser competir con la planta que deseamos establecer. Entonces lo que hicimos para mejorar eso fue tratar de corregir dos de los déficits que nosotros interpretamos que tiene la práctica de reforestación tradicional, que es pues el estrés hídrico, no tiene una forma de combatir el estrés hídrico y por tanto probamos hacer microrriegos quincenales en verano y también tras un incendio pues las plantas no van, la planta que se trae típicamente no viene micorrizada y las micorrizas se han podido eliminar con las elevadas temperaturas del incendio en el suelo. Por tanto, lo que hicimos fue un diseño cruzado, micorrizar y no micorrizar, regar y no regar, cruzado combinando esos dos efectos y el resultado también fue bastante claro. Había efectos aditivos, es decir, que se sumaban los efectos de regar y de micorrizar, de forma que el máximo establecimiento de plantas se obtenía regando y micorrizando, después regando no micorrizando y así sucesivamente. Esto era bastante consistente entre todas las especies y en definitiva, pues estos resultados lo que apoyan es que la plantación bajo arbusto nodriza es una práctica de restauración posincendio adecuada en la montaña seca subhúmeda mediterránea, que las reglas de acoplamiento mediadas por facilitación fueron coherentes con un reemplazamiento ordenado de formas de crecimiento e indican que para la implementación adecuada de las técnicas de reforestación asistida por nodriza deberíamos tener en cuenta la secuencia natural de aparición y reemplazamiento de formas de crecimiento a lo largo de la sucesión secundaria y finalmente pues también obteníamos resultados que evidenciaban que la reforestación asistida por nodriza incrementaba la riqueza y diversidad de especies del banco de juveniles y por tanto contribuía a acelerar la recuperación de la estructura y propiedades de la comunidad. Con esa información y partiendo de la zonación de estados de regeneración que teníamos hecho en 2003 y que volvimos a hacer en 2007 al finalizar nuestro estudio, pues planteamos un diseño de restauración acorde a esas reglas de reemplazamiento de especies y acorde a la heterogeneidad espacial que encontrábamos. De hecho, bueno, pues en 2007 había todavía muchas zonas, estas que ilustro en amarillo, que no habían establecido ni tan siquiera vegetación pionera. Toda la vegetación, las zonas que habían establecido vegetación pionera están aquí en pardo, en color verde pues aparecen zonas que estaban en esa fase que hemos llamado de zonas de construcción o que tenían arbolado. Y la idea era, pues aquello que no había establecido vegetación espontánea debería pasar en una primera fase de actuación a una fase de pionera, lo que estuviera en fase de pionera debería pasar a través de instalar matorral arborescente por facilitación a un estado de construcción y así sucesivamente. Y las zonas que estuvieran, según el estado en el que estuvieran, requerirían más fases de actuación para ir incorporando progresivamente las distintas formas. En definitiva, es una restauración que reintroduce en la zona de estudio pues, la vegetación natural, manteniendo heterogeneidad, generando una dinámica de paisaje a través de esa estructura de rodales en diferentes estados de regeneración, función del paisaje a través de tratar de conectar, de generar conexiones, intercambios entre los diferentes rodales, para los cuales utilizamos el mapeo que teníamos de todos los barrancos que existían
que habían establecido vegetación y que podían actuar como microcorredores ecológicos. La otra forma nosotros lo que planteamos fue un diseño de restauración, de reforestación, que no iba a ser reforestando en todo el incendio homogéneamente, que solo reforestaba en rodales, todos estos que tenéis aquí numerados, y en base al estado de regeneración que figura ahí. Si no lo conectaban los fragmentos, los rodales no lo conectaban esos corredores, microcorredores que representan los barrancos, las distancias a las que estarían esos rodales serían salvables por la dispersión de semillas por vertebrados, por la polinización, por insectos en caso de que las plantas sean así polinizadas. Aquí termino mostrando cómo sería el plan de actuación. Nosotros definimos toda esa serie de rodales que habéis visto enumerados y planificamos la restauración de cada uno de esos rodales con sus fases de actuación. Os pongo el ejemplo del rodal número 8, que está en una fase donde todavía no se ha establecido vegetación espontánea, requeriría una primera fase de actuación. Fijaros que definíamos el estado en el que estaba, las hectáreas que tenía ese rodal, su localización geográfica, las especies que deberían entrar en la primera fase, la segunda fase cómo debería ser la actuación, las especies que deberían entrar, y en la tercera fase ya de enriquecimiento realmente, quizá la más prescindible, qué es lo que debería plantarse de acuerdo a nuestros modelos de nicho. Este fue un proyecto en el que pues intervino muchos colegas míos, compañeros de mi departamento, pero también quiero recordar la participación y mi agradecimiento a José Luis Herrero, profesor durante muchos años, 40 años al menos, aquí de la Escuela de Capataces Forestales, que fue fundamental para mantener las plantas que introducimos en el incendio, a través de mantener un vivero volante aquí en la Escuela de Capataces Forestales. Sus alumnos participaron en las reforestaciones experimentales que nosotros hacíamos, y además él se encargó de la micorrización de toda la planta que instalamos micorrizada en el incendio. ¿Una pregunta? De cara a la restauración, el tema de la saca de madera tras el incendio, ¿habéis visto algún tipo de influencia aquí o en general apreciáis algún? A ver, nosotros no incidimos en ese asunto. Cuando nosotros entramos al incendio ya se había retirado una parte importante de la finca. No he entrado por cuestión de tiempo, en que durante un año se estuvieron haciendo una serie de medidas correctoras, se hizo un vallado perimetral, se hizo una corrección hidrológica y en parte se sacó madera para aprovechar una serie de peonadas, para el asentamiento de la gente en el territorio, por un poco el descontento de que no se entrara directamente a reforestar, que implica mucha peonada, porque esto significó 5 años de paralización respecto a la ejecución de la reforestación. Y en cualquier caso, yo los estudios que conozco, que han sido realizados por compañeros en Granada, del equipo de Jorge Castro y de Recino Zamora, informan más de los inconvenientes que tiene, especialmente en sitios de elevada pendiente, el arrastre, el sacar arrastrando la madera sobre la vegetación que se puede estar instalando en ese momento, y que los mismos troncos caídos representan en muchas ocasiones lugares que fijan terreno para el asentamiento de especies, y que también atraen la llegada de semillas. Yo especialmente pues no lo recomendaría el arrastre de la madera. Sé que existe una preocupación considerable con el establecimiento de plagas xilófagas y todo esto, pero creo que puede tener más ventajas que inconvenientes. Entre las ventajas pues también estaría, por ejemplo, el que los árboles, si no los tiramos, los dejamos durante tiempo, el árbol muerto pero que no ha caído durante tiempo, puede servir también para los quirópteros, como se ha comentado aquí.